Magali, muchas gracias. Muchas gracias, Magali, muchas gracias por la invitación, gracias a la DTD y a Corfo también que auspicia este tipo de iniciativas. Gracias a quienes están hoy día y vamos, como decía Magali, a compartir nuestra experiencia sin ningún tipo de soberbia ni querer dar lecciones, sino simplemente los aprendizajes que hemos tenido en estos 10 años que llevamos formando, 12 años que llevamos desde el año 2010 formando spin-offs o empresas de base científica tecnológica en DICTUC. Perdona, Felipe, se me pasó, disculpa, como no suelo ser maestra de ceremonia, se me pasó la parte práctica. Conversamos con Felipe y con Héctor que si tienen preguntas que sean atingentes a los temas que se van cubriendo, las pongan por el chat de manera que yo pueda interrumpirlos y que las vayamos evacuando. Si vemos que son demasiadas, quedarán algunas para el final, pero la idea es que las vayamos evacuando a medida que ellos van conversando. Perdona la interrupción. No hay problema. Súper buena la aclaración. Les consulto si ahí se ve la pantalla. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, lo que queremos compartir con ustedes ahora son estos contenidos, quiénes somos en DICTUC, que es una empresa de base científica tecnológica o spin-off, como le llamamos nosotros, creado desde DICTUC. ¿Por qué formamos spin-offs? ¿Qué aspectos prácticos consideramos al crear uno? Y después dos figuras bien importantes en las que se vacía mucho de lo que está detrás de la decisión de armar una empresa de base científica tecnológica, que son el pacto de accionistas y el licenciamiento de la tecnología. Para partir, contarles, bueno, ya nos presentó Magali, yo soy Héctor, abogado de DICTUC desde el año 2010. Hemos trabajado juntos y aprendido bastante en el tema de formación de spin-offs, y yo soy ingeniero civil industrial y de la universidad, y soy gerente general de DICTUC de 2010, donde me ha tocado trabajar y liderar la evolución de esta empresa en diversas áreas, incluyendo la formación de varias empresas de base científica tecnológica. Una lámina para contarles qué somos, porque no siempre es conocido lo que somos en DICTUC. Somos una empresa, una sociedad anónima, filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos dedicamos a las asesorías especializadas en diversos ámbitos de la ingeniería. Estamos vinculados a la Escuela de Ingeniería de la universidad y no hacemos investigación, sino que a través de asesoría, desarrollo, servicios, análisis y certificaciones, resolvemos problemas específicos que tienen las empresas, el Estado, las personas, en todo ámbito y en todo tamaño, digamos. No contamos con financiamiento de la universidad, ni financiamiento público. Nuestro financiamiento proviene de nuestra actividad, con la cual no solo tenemos una obligación mínima de autosustentarnos, sino también de generar recursos financieros que traspasamos a la Escuela de Ingeniería para el proyecto educativo de esta. Y nuestro sueño y nuestro norte es que aportamos y estamos comprometidos en hacer la realidad de un Chile mejor para las personas. Entrando ya en materia, hoy día tenemos en DICTUC varias líneas de negocio, pero resumiéndolas para efectos de esta presentación, la vamos a dividir en tres. Tenemos primero los laboratorios, o DICTUC Labs, que son por aquí por lo que somos más conocidos históricamente, que son 8 laboratorios en los que están compuestos por dotación completa de DICTUC y que, liderados por esto, prestan servicios de análisis, certificaciones, inspecciones a clientes públicos, privados, nacionales, extranjeros, en todos los sectores económicos que están abajo. Y ya entrando en lo que son los spin-offs, trabajamos con profesores de planta de la Escuela de Ingeniería en desarrollo de asesorías, desarrollo y servicios basados en resultados de la investigación que ellos hacen. Y estos trabajos que ellos hacen con DICTUC pueden ser de manera ocasional, con equipos humanos flexibles, que es lo que llamamos profesores asociados, o unidades de profesor, que son ya unidades compuestas por equipos estables que están contratados por DICTUC, por activos tecnológicos que pertenecen a esas unidades de negocio de DICTUC, y cuyo director, no un empleado, sino un director que participa en la utilidad y pérdida que genera esa unidad, participa en uno más académico. Y esas unidades prestan servicios, realizan desarrollo, asesoría de forma recurrente también a clientes públicos, privados, nacionales o extranjeros, basados en el conocimiento que han desarrollado esos profesores y profesoras en su actividad académica. Cuando un investigador manifiesta interés
por armar un spin-off y cumpliéndose una serie de requisitos, formamos una empresa de base científica tecnológica a partir del negocio e innovación que el profesor ha generado en DICTUC y en el cual se basa la transferencia. ¿Quiénes son los socios del spin-off? Por supuesto, los investigadores, emprendedores o gestores, DICTUC, pero también participan ejecutivos clave ocasionalmente, a veces también empresas complementarias y a veces desde el comienzo inversionistas. Este spin-off o empresa de base EBCT es una empresa que tiene personalidad jurídica y gobierno corporativo propios, y en el cual la presencia de los socios que constituimos la empresa o que se van incorporando a lo largo del tiempo no se manifiesta a través de un rol directo influyendo en el devenir del negocio, sino que se tiene que hacer a través del gobierno corporativo de la nueva empresa, y en el caso de nosotros a través de la junta de accionistas y el directorio del nuevo spin-off. Es una empresa separada, con root propio. La verdad es que nosotros creamos spin-off desde hace mucho tiempo. Yo estoy acá desde el 2010 como gerente general, pero ya en el 94 se había creado el primer spin-off de DICTUC que se llamó Solex, que está basado en la investigación aplicada de un profesor del Departamento de Ciencia de la Computación, don Miguel Nussbaum. Desde ese tiempo hasta ahora hemos creado y vendido, hemos creado 24 spin-offs, de los cuales 16 se han vendido, que son, ahí está la lista de los que hemos creado, que tienen que ver, bueno, parten con Solex, abarcan toda una amplia gama de sectores económicos y de desarrollo, desde las áreas más tradicionales como la construcción, pasando por gestión educacional, productividad, bioingeniería, un laboratorio de tribología que formamos en el norte, investigación operacional aplicada a la gestión de turnos, al pricing, servicios de información financiera, desarrollo de herramientas de optimización y simulación industrial, sistemas de gestión de flota, aumento de eficiencia en operaciones de transporte y soluciones de logística de última milla. Es súper variado y en todos estos emprendimientos hemos participado con uno o más profesores de la Escuela de Ingeniería como socios. Al día de hoy tenemos participación en 8 spin-offs, que son los que se listan acá, que van desde la ingeniería, perdón, voy a cambiar esto, desde la ingeniería antisísmica, empresas que prestan servicio en el área de salud, construcción, alimentos, inteligencia artificial, monitoreo de recursos naturales, tecnologías para mejorar la calidad de salud y la vida, y soluciones biotecnológicas para la industria alimentaria. Y hoy día estamos en proceso de formación de 2 nuevos spin-off en temas de mercado eléctrico, uno, y en temas de industria alimentaria, otro. Entonces lo que queremos compartir con ustedes son los aprendizajes prácticos que hemos tenido en estos 12 años, y que no lo hemos tenido solo, sino que lo hemos aprendido a veces con mucho éxito y a veces a golpes, y con fracasos también, con investigadores, emprendedores, profesionales, empresas complementarias, inversionistas, la universidad y otros stakeholders, en este periodo en que hemos participado en la creación de 17 empresas de base científica tecnológica. Ese es como el contexto de lo que queremos compartir con ustedes. Bueno, ¿qué es una empresa de base científica tecnológica creada en DICTUC? Es toda nueva empresa en la cual concurren al mismo tiempo 3 características. Una nueva empresa que se dedica al desarrollo y venta de productos o servicios, basado en conocimientos generados en la investigación de uno o más investigadores de ingeniería UCA, quienes llamamos académicos gestores. En la propiedad de esa empresa participan los académicos gestores y la universidad a través de DICTUC como vehículo definido de su objeto, sin excluir que puedan participar otros terceros como ejecutivos clave, empresas complementarias o fondos de inversión. Y como he resaltado varias veces, esa nueva empresa tiene personalidad jurídica y gobierno corporativo propios, que es algo súper importante de respetar. Nosotros lo hemos venido aprendiendo muy fuerte, tener gobiernos corporativos independientes propios, no solo como un tema de independencia de la empresa, sino como un tema que es súper importante para quienes se incorporen como socios después. Esta formación esta definición de spin-off o de EBCT creada desde DICTUC aplica a 2 tipos de spin-off que hemos creado acá. Por un lado, tenemos unidades incubadas en DICTUC por largo tiempo, en la cual se han generado productos y servicios
resultados de la investigación de los profesores, y que por lo tanto ya han tenido un testeo de mercado, ya han generado productos y servicios que tienen alguna atracción, y de alguna manera el generar el spin-off es una continuidad. Pero en el último tiempo, sobre todo, también hemos participado en la creación de spin-offs que no tienen un track comercial previo, sino que responden a desarrollos tecnológicos que están validados a nivel de prototipo, a nivel de laboratorio, y que requieren un escalamiento y una validación comercial, que usualmente requieren la inversión de terceros, fondos de inversión o empresas complementarias, y esos terceros prefieren invertir razonablemente en una empresa independiente. Pudiéndose hacer igualmente a través de ICTUC mediante un joint venture, prefieren hacerlo con un tercero. Entonces, en ese caso creamos estas nuevas empresas que no tienen volumen de venta, no tienen gran dotación inicial, pero sí tienen un gran activo inicial, que es una tecnología desarrollada, validada a lo menos a nivel de laboratorio, y debidamente licenciada en el caso de nosotros, por la universidad. Eso es un spin. Felipe, ¿Sí? disculpa, nos hicieron una pregunta. Javier Sí. Campos nos pregunta si siempre fue así o al principio la universidad estaba metida en el gobierno corporativo de las empresas. No sé si esto lo va a cubrir Héctor al final o si lo conversamos en este momento. Abogado, ¿quieres tú hacer una respuesta? Sí, a ver, en una etapa inicial, en la etapa de iniciación o puesta en marcha, DICTUC, la universidad a través de DICTUC efectivamente participa en el gobierno corporativo de una forma minoritaria, más que nada para el arranque de la empresa. Sin embargo, siempre teniendo presente, y lo vamos a ver después, siempre teniendo presente que como la sociedad se trata de una historia proyectada a largo plazo, DICTUC siempre está teniendo presente que debe abandonar ese gobierno corporativo y dejar que se emancipe la sociedad y la empresa siga sola. Entonces, como respuesta concreta, sí, en un comienzo DICTUC forma parte del gobierno corporativo, pero al cabo de un tiempo que puede ser definido de muchas maneras, abandona ese gobierno corporativo. Y es probable que al comienzo, en los primeros spin-offs que se generaron hace 15, 20 años, el gobierno corporativo no haya sido una figura tan fuerte. Entonces, si bien se armaba una empresa que tenía 2 socios o 3 socios, con la universidad como un socio más, puede haber habido ciertos conflictos entre profesor, universidad, tercero asociado en el gobierno de la empresa, pero son conflictos que se resolvían muchas veces en base a la buena voluntad de los tres. Muchas veces los tres veníamos asociados desde el inicio. Entonces no había si bien hay un pacto, los pactos accionistas eran pequeños, por ejemplo, eran muy resumidos, y se iba arreglando sobre la marcha el tema de cualquier conflicto que se pudiera producir, porque los conflictos eran entre gente que nos conocíamos. Pero a medida que las empresas se volvieron más complejas, más grandes, con más participantes, el gobierno corporativo por necesidad, debió volverse mucho más robusto. Y hoy día la universidad, si quiere influir en un spin-off, lo hace a través de los directores de ICTUC. La universidad no es una parte relacionada, un accionista, y está todo súper reglamentado: el tema de la propiedad intelectual, el licenciamiento, los contratos entre partes relacionadas. Todo eso hoy día está súper regulado, no solo por el buen desarrollo del spin-off, sino también por una política de la universidad que tiene que ser súper clara y transparente en todos estos temas. Entonces, resumiendo, los gobiernos corporativos hace unos años eran más débiles, hoy día son mucho más fuertes. Quizá un punto ahí que estaría bueno que ustedes comenten, pensando en que hay colegas de oficinas de transferencia de otras universidades y también académicos que están queriendo emprender, es algo que para nosotros a lo mejor, y sobre todo desde DICTUC, es bastante natural, que la persona que interviene o que se relaciona con el emprendimiento, o eventualmente que tiene una silla en un directorio, no es una persona con un perfil académico, es decir, no es el vicerrector, no es alguien con un perfil académico, sino que es alguien que entiende del negocio, que, como digo, ustedes con tanta trayectoria nos resulta bastante natural a nosotros, pero sería una experiencia que es buena compartirla. Sí, eso mismo, Magali, lo tenemos incluido después en los aspectos a considerar en la formación de spin-off, precisamente en los equipos. En el gobierno Perfecto, corporativo lo vemos tiene que haber después. gente. Sí, es súper buen punto. Ahora,
teniendo claro lo que es la definición de un spin-off, ¿por qué formar uno desde ICTUC? Y nosotros hemos identificado a lo largo del tiempo algunas motivaciones que pueden estar todas o algunas, pero si no hubiera ninguna de estas, es como no se recomienda formar un spin-off, y lo que se recomienda en ese caso es o licenciar una tecnología que ya existe o simplemente continuar como una unidad de negocios dentro de ICTUC. ¿Por qué queremos formar un spin-off? ¿O por qué los investigadores y ICTUC queremos formar un spin-off? Una primera razón es por un tema de escalamiento. O sea, aumentar el volumen e impacto en la transferencia de productos y servicios que están basados en la investigación, generando más impacto. El tema del impacto es súper importante en lo que hacemos acá. Si bien siempre hay un tema financiero detrás, que hay que generar valor para sustentar, porque estas empresas tienen que sustentarse y además tienen que generar el justo retorno por el riesgo que se está asumiendo. Nada de lo que hacemos en DICTUC no tiene impacto. Dicho de otra manera, todo tiene que tener algún impacto, generar un impacto en la sociedad, un impacto en las personas, en el medio ambiente, o un impacto tecnológico. Entonces, cuando queremos escalar eso y tenemos un prototipo a nivel de laboratorio que necesitamos sacarlo al laboratorio y validarlo a nivel industrial, o tenemos una unidad de servicios que ya vende productos que tiene alguna atracción en el mercado y quiere crecer, esa es una buena razón para formar un spin-off. Lo otro es un tema de valorizar y apropiarse de la inversión hecha en transferencia tecnológica, sobre todo por el lado de los investigadores. Los investigadores, cuando trabajan con una unidad de negocio de ICTUC, ellos tienen un contrato de asociación, que para todo el efecto es un emprendimiento. Una unidad de negocios que tenemos con el profesor X dentro de ICTUC es un emprendimiento en que compartimos utilidades y pérdidas, pero que si el profesor se retira de la universidad, se va de la universidad o jubila, la continuidad de ese negocio puede cuestionarse. Entonces, una forma de generar apropiabilidad en el tiempo es tener una empresa en la cual ya la relación contractual que tenga el profesor con la universidad es irrelevante para la propiedad que éste tenga en el emprendimiento. Otra razón es incorporar socios de carácter estratégico a la propiedad del emprendimiento. Y aquí el más obvio son los fondos de inversión que ayudan a escalar, pero también empresas complementarias. Nosotros hemos tenido algunos emprendimientos con empresas vitivinícolas o con empresas de transporte, en que ellos ven que los desarrollos tecnológicos que se hacen en la escuela de ingeniería pueden ser un activo importante, entonces están dispuestos a invertir. Entonces, eso, de nuevo, podría hacerse dentro de ICTUC, pero ellos, de toda entendible, prefieren crear una nueva empresa. Y lo otro también que ya desde hace bastante tiempo es una razón para crear spin-off, es que los ejecutivos claves, los profesionales claves que están en la unidad de negocio, quieren participar no solo del sueldo, sino de la propiedad. Ya no para tener necesariamente un mega sueldo, sino para sentir que son parte de la apuesta que se está haciendo, que es un tema súper importante. Y además hay un tema práctico, cuando uno trata de retener ejecutivos o profesionales clave en base solo a incentivos, bonos, se puede volver muy caro para un emprendimiento que está usualmente en etapas tempranas. Es mucho más alineado con los objetivos de largo plazo, retener a estas personas con opciones de participación en la propiedad. Como les decía recién, los profesores y profesoras que participan en negocios con DICTUC tienen un contrato de asociación que puede verse discontinuado, terminar si el profesor se va de la universidad, o si lo van, o si lo despiden. En cambio, al tener un spin-off, o si jubila, perdón, también con otra razón, en cambio, al tener un spin-off se asegura una continuidad no solo en el desarrollo del negocio, sino en la participación en la propiedad. También consolidar y proteger la propiedad intelectual como un activo de la empresa, independiente de los socios que la conforman. Es una motivación importante para armar una empresa. Y finalmente, aunque no lo recomendamos mucho, pero a veces puede ser algo a considerar, es que cuando nosotros en DICTUC somos una empresa que para efectos tributarios y de acceso a fondos públicos, de subsidios, somos mediana grande. Entonces, cuando queremos acometer un proyecto con subsidios públicos, las contrapartes que se exigen son muy grandes. Entonces, porque somos
para estos efectos somos una gran corporación, aunque en realidad en tamaño de empresa somos medianos nomás. Entonces, cuando formamos una empresa con un objetivo específico, que es nueva, hay programas específicos de Corfo u otros que permiten asignar recursos de manera muy dirigida a esta empresa, y no solo recursos monetarios, sino asesoramiento también con instituciones, por ejemplo, como el HubTech. ¿Ya? Entonces, tenemos hasta 6 motivos para formar un spin-off de DigTuck y tratamos de que haya alguno de ellos. Si no hubiera alguno de ellos, en realidad preferimos no recomendar formar el spin-off. Si no estuvieran estos objetivos, lo que le decimos a los profesores que ya tienen una unidad de negocio en DigTuck es, ¿sabe qué? Siga como una unidad de negocio en DigTuck. Acá tiene un volumen de control, o sea, acotado, está en un ambiente protegido, está apoyado por una estructura más grande, se cofinancia con las utilidades que generen otras unidades de negocio de DigTuck. ¿Para qué salir a arriesgar si no tiene todo esto en mente? Y por otro lado, si un profesor o profesora, un investigador tiene una licencia tecnológica que quiere transferir y no tiene ninguna de estos objetivos a la vista, la recomendación es, ¿sabe qué? Esa licencia, más bien, esa tecnología que está protegida en la universidad, busquemos licenciarla y que la universidad la licencie un tercero en vez de nosotros ir a desarrollar el negocio. Que son salidas súper válidas, y así tenemos profesores y profesoras que se mantienen en comunidades de negocio en DigTuck, y otros profesores cuyas tecnologías no se licencian a DigTuck ni a un spin-off, sino que se licencian a un tercero, y el profesor de alguna manera continúa desarrollando conocimiento más que gestionando un negocio. Ahora, cuando hemos decidido crear un spin-off, tenemos varios aspectos a considerar. Y aquí viene la parte práctica que hemos aprendido bastante. Hay aspectos a considerar a nivel de socios, a nivel del negocio, a nivel del equipo que va a estar detrás del emprendimiento, y otros, varios que son importantes y que a veces se pasan de largo. A nivel de socios, ¿qué cosas deben considerar si deben estar en la formación de un spin-off? Lo primero, y que es súper evidente, pero que no siempre está, es que haya un ánimo societario. O sea, tiene que haber un espíritu común, no solo al momento de crear la empresa, sino en las grandes líneas de desarrollo esperado. Ciertamente una empresa de base científica tecnológica lo que hace es algo nuevo, que está construyendo su identidad. Su identidad puede mutar rápidamente de servicio a producto, en cobertura geográfica, puede cambiar para todos lados. Pero los socios tienen que estar de acuerdo en las grandes líneas, ¿ya? Eso es súper importante. El tema del riesgo es no menor. Se deben identificar y asumir la existencia de riesgos financieros, reputacionales, legales y otros. Poner en la balanza el upside y el downside de esos riesgos es súper importante previo a constituir la empresa y en general ir tomando pasos que son cada vez más difíciles de revertir. Esto es súper importante para nosotros, por ejemplo, como DigTuck y como universidad. Pueden haber resultados de investigaciones que son súper potentes, pero que representan un riesgo reputacional para la universidad. Y la universidad puede decir, sabes que en esto es un buen negocio, tiene buenas perspectivas, pero por un tema de política que está por sobre la estrategia de creación de empresas de base científica tecnológica, pasamos. Lo mismo con otras universidades, con otros socios en general. No es lo mismo asociarse con un tiburón, digamos, que está dispuesto a todo, que con una institución que es muy consciente de su imagen pública. Y aquí hay algo bien importante para aquellos casos en que se está creando una empresa en la que se define como uno de los objetivos acceder a inversión de riesgo para escalar. Aquí los socios tienen que estar de acuerdo en que cuando vamos a incorporar a un inversionista a riesgo hay que priorizar una rápida escalabilidad por sobre un desarrollo acabado de la tecnología. ¿Ya? Cuando llega un inversionista, el inversionista entra y tiene por política salir después de un tiempo. Y entonces va a estar presionando fuertemente para que esto, que es una innovación, se transforme en un negocio rápidamente. ¿Ya? Entonces tenemos que estar de acuerdo, y eso no es trivial, sobre todo en una universidad o en universidades en que los investigadores están orientados al desarrollo de tecnologías. Llega un punto en que hay que detener el desarrollo y testear y escalar, ¿ya?
y eso puede generar ciertas tensiones que hay que tener declaradas, no van a estar resueltas, pero declaradas desde un comienzo al menos. Y además, bajo determinadas circunstancias, hay que estar claros de que si entra un fondo de inversión, vamos a tener que compartir o eventualmente perder control sobre la empresa. Es crecimiento versus control. A nivel de negocio, y en línea con lo anterior, si tenemos un producto o servicio que está validado a nivel de laboratorio o en sus primeras etapas de validación comercial, y eso lo pueden hablar con cualquier emprendedor que haya llevado adelante negocios basados en tecnología, una prioridad es llegar lo más pronto al mercado, ¿ya? Porque el mercado, los clientes te van a dar el feedback si tu propuesta de valor es correcta o no, si tienen que ajustarla, y eso tiene más prioridad que un acabado desarrollo. Y ahí hay que tener claro que estamos entrando a una dimensión de negocio al crear un spin-off en que la tecnología es un medio, no un fin. Si tenemos prototipos, no tenemos servicios que hayamos generado, sino que más bien estamos formando un spin-off cuyo único activo inicial es la propiedad o el licenciamiento o la propiedad intelectual de una tecnología. Los temas tienen que haber validado primero el prototipo. Nadie va a invertir y no se va a formar un spin-off en base a una idea. Y el prototipo, la propiedad intelectual que esté detrás tiene que estar bastante resuelta. Si no está patentado, tienen que estar claros los caminos de patentamiento. Si no está licenciado, tiene que estar por resolverse el licenciamiento. Y eso es esencial para estas empresas cuyo único activo inicial es la tecnología, porque van a entrar terceros. Y lo primero que te van a preguntar es, bueno, ¿y esta tecnología de quién es? ¿Es de acá? ¿Desde la empresa? Muéstrame los documentos donde está esa tecnología que respalda que esa tecnología es de la empresa. No es de la empresa, es de un tercero. Muéstrame los documentos donde diga que esto está licenciado de manera exclusiva a esta empresa y en qué condiciones. Si eso no está resuelto, va a ser difícil obtener recursos de terceros. Y cuando formamos un spin-off que no está basado en una tecnología que hay que escalar solamente, sino que ya se han generado productos y servicios que muchas veces están basados no solo en tecnología, sino en know-how de los investigadores, si queremos darle continuidad a esta unidad de negocio previa que se ha armado en DICTUC como una nueva empresa, esos servicios y productos tienen que tener una posición visible en el mercado donde se atiende, y deben presentar un crecimiento vigoroso con proyección expectante, si no, mejor lo dejamos como una unidad de negocio interna, porque ¿para qué asumir más riesgo? Y por último, algo obvio y que también hemos escuchado en las charlas del Lab to Market de esta semana, es que ojalá el mercado potencial sea lo más grande posible. Si bien hay productos y tecnologías que atienden necesidades locales, siempre es bueno tener el objetivo de llegar lo más lejos posible, pensando en que al haber escalamiento geográfico, digamos, hay más impacto y también hay más valor en la empresa. Felipe, sí. Nos hicieron otra pregunta. Javier Ledesma de la OTL de la Universidad de Antofagasta nos pregunta si la tecnología la licencian de manera exclusiva, la spin-off. Me imagino que su pregunta es si siempre se licencia de manera exclusiva. Sí, la tecnología en la universidad, acá en el caso de DICTUC, es propiedad de la universidad. Se licencia a DICTUC cuando la tecnología está siendo explotada a través de una unidad de negocio de DICTUC. Acá en DICTUC tenemos varias tecnologías licenciadas de la Universidad Católica, y cuando se forma el spin-off, se transfiere la licencia al spin-off de manera exclusiva. Sí, de manera exclusiva, sí. Por supuesto, sujeto al cumplimiento de ciertas metas, ¿verdad? O sea, la universidad no va a licenciar una tecnología para que quede dormida. Hay que cumplir ciertas metas y si no se cumplen, se acaba la licencia. Quizá ahí complementar, perdonen que me meta, pero una manera que encontramos de resolver esto, de darle la licencia al DICTUC, y luego si se creaba un spin-off, que el spin-off tenga la licencia de manera directa, y que no tenga que tener una sublicencia del DICTUC de cara a un eventual levantamiento de inversión, y bueno, todas las complejidades que eso tiene, fue la figura de la cesión de la posición contractual, que lo que dice es, nosotros le damos la licencia de DICTUC, pero dejamos establecido que en el caso que se cree un emprendimiento de estas características para explotar la tecnología, la licencia se le cederá de manera directa, es decir, no le damos la posibilidad de dar una sublicencia, que sería más complicado para el destinatario final, que es la spin-off, sino que le pase directamente esta licencia y que el licenciatario empiece a hacer el spin-off una vez que se crea. Así es. Y cuando hacemos esa sesión,
DICTUC pierde la licencia. O sea, la licencia queda exclusivamente en el spin-off, porque tampoco a un tercero que quiera invertir en el spin-off va a decir, súper bien resuelto el tema de la licencia acá, pero al lado tengo un competidor potencial. Lo sabemos completamente. Un detalle ahí para complementar lo que decía Magali y Felipe, es que el ceder la posición contractual efectivamente al spin-off significa que finalmente el licenciatario y el autorizado para usar la licencia es spin-off. Y el otro lado de la misma moneda. Entonces el obligado a pagar el royalty es del spin-off. Es decir, adquiere un derecho de usar la licencia, pero al mismo tiempo está adquiriendo la obligación de pagar el correspondiente royalty por el uso y explotación de la licencia. Así es. Gracias, Héctor. Esos son temas de negocio. Y vamos a otra tercera dimensión, que es el tema del equipo, que atrás, y que por equipo, entendiendo que un spin-off o una empresa de base científica tecnológica, una empresa chiquitita, estamos hablando de todo, desde el directorio hasta el equipo contratado por la empresa. El equipo tiene que ser un equipo cohesionado y capaz, no solo con capacidades técnicas, que son las que usualmente se privilegian en estas etapas tempranas, sino que haya capacidades comerciales de gestión y back office. No necesariamente que se haga todo dentro de la empresa, muchas de estas cosas se pueden subcontratar y de hecho conviene subcontratarlas cuando hay una escala pequeña, pero debe haber conciencia de la importancia de estos temas, ¿ya? En particular, si se va a nombrar un administrador o gerente que esté a cargo de empujar el desarrollo del spin-off, esa persona tiene que ser una persona hábil, inquieta y que tenga un conocimiento del negocio, no solo la tecnología, sino de el problema que se le va a resolver con esta tecnología a los potenciales clientes. Felipe, ahí no hicieron una pregunta, pero yo quiero que profundices un poquito más sobre esto, porque con los años, como todos saben, hemos visto que esto es clave. Quizá la contracara de esto, ¿no? Los problemas con los que nos hemos encontrado cuando la persona que lidera el negocio es de repente un postdoc o un estudiante de doctorado que viene del mundo técnico y no del mundo de los negocios, con expertise en negocio. Sí, mira, eso ya, claro, acá quizás un poco más natural porque hemos recorrido harto en esto, pero suele suceder de que un investigador o una investigadora o un grupo de investigadores que está detrás de una tecnología que se va a transformar en spin-off, dice, encontramos que este alumno de doctorado, que conoce la tecnología de su inicio, que la entiende, que sé yo, sería una súper buena elección para dirigir la empresa, esta pequeña empresa que se está creando, y la respuesta de nosotros es, puede que sí, pero no necesariamente, porque de nuevo se requieren habilidades comerciales, de gestión y de back office, y de orquestación al comienzo. Si el postdoc, el doctorado, el magíster, quien sea, las tiene y no ha pasado, estupendo, va a funcionar muy bien, hay una mayor probabilidad de éxito, pero si no las tiene, vamos a tener problemas a poco andar. Otra cosa que nos ha pasado en spin-off que se generan en DICTUC, que son unidades de negocio previas, es que nosotros podemos tener en DICTUC la unidad X, que tiene 15 personas contratadas en DICTUC bajo la dirección de un investigador o investigadora, y lo vamos a transformar en spin-off. Y esas 15 personas no están a cargo del directo en el día a día de los profesores, porque los profesores tienen otras cosas que hacer también, sino que están a cargo de un gerente o un jefe de proyecto. Ese gerente, que puede funcionar muy bien dentro de DICTUC, porque es un gerente de proyecto para el cual todos los temas financieros, legales, comerciales, de back office, son una cosa transparente, la hacen los elfos en la noche, muchas veces piensan, puede no ser el mejor gerente general en la nueva empresa. Incluso esa unidad de origen puede estar vendiendo 1.000 millones, 2.000 millones de pesos al año en servicio, y entonces uno dice, ya, pero esto ya está armado, es simplemente crear una nueva empresa, traspasar las personas y es todo muy, muy, muy rápido. No necesariamente el gerente general de esa nueva empresa tiene que ser el gerente de proyecto. Ojalá sea, y ojalá cuando esté ese gerente de proyecto en etapas previas, se le haya elegido con este perfil, pero no necesariamente va a ser el mejor gerente general, porque, de nuevo, cuando estás como gerente de proyecto, eres un gerente de proyecto. En cambio, cuando eres un gerente general, ya tienes que dejar fuera la mentalidad de proyecto, que son una serie de trabajos consecutivos, algunas veces en paralelo, por cambiarla por una mentalidad de negocios, que es generar una oferta de valor que sea sostenible en largo plazo y por la cual alguien me pague más de lo que me cuesta,
además de interactuar con un directorio, con clientes, con bancos. Entonces se requieren otras habilidades. Cuando no ha resultado eso, se retrocede bastante en el desarrollo del negocio, ¿ya? Felipe, y me hace otra pregunta Denis Fuentealba, vinculada a la anterior. Denis es profesor de la Facultad de Agronomía de la Católica, y nos pregunta perdón, de química, mil disculpas. Si pudieras comentar, por favor, cómo eligen a esta persona, algunos tips para elegir a quién va a ser el gerente o el CEO de la spin-off. Bueno, nosotros idealmente la idea es que esto se haya resuelto antes, o sea, no llegar a formar la empresa y entonces nombrar al gerente general. O sea, ojalá el gerente general venga de antes, entonces hay que elegirlo antes. Entonces cuando tú lo eliges, ya sea para que empuje el desarrollo tecnológico o para que empuje la creación el crecimiento de la unidad de negocio, tiene que ser alguien, esto es como un unicornio, ¿no? Pero tiene que ser alguien que tenga un entendimiento del negocio, ¿ya? Que tenga un entendimiento tecnológico para tener seniority sobre aquellos con los que va a trabajar, y que sea una persona flexible y que entienda. El tema súper clave, pensando que nosotros estamos insertos en una universidad, que entienda de que el desarrollo futuro va a venir por el desarrollo del negocio. No va a venir por la carrera académica a la que pudiera estar interesada esta persona. Si esta persona, durante un tiempo, el proyecto era chiquitito y el profesor trabajó con un postdoc o con un doctorado porque era de confianza de él, eso está muy bien, pero llega un punto en que ese postdoc, doctorado, tiene que optar, decir, bueno, ¿dónde voy a desarrollarme a futuro? ¿En este negocio o en la academia? Si quiere tener un pie en cada parte, no sirve. Tiene que estar enfocado en esto. Una persona que apueste en grande, que no va a tener un gran ingreso al comienzo, pero al que hay que generarle un upside grande. O sea, mira, esto es un negocio chiquitito, pero tiene esta oportunidad de crecimiento, y si se cumplen estas metas, tú vas a tener esta participación, estos incentivos, y alguien que lo mueva a eso, ¿ya? Entonces, si es alguien que quiere tener un flujo, más que decir esto debe ser, yo diría esto no debe ser. No debe ser alguien que tenga una orientación académica, no debe ser alguien que sea averso al riesgo, no debe ser alguien puramente tecnológico, y no debe ser alguien que quiera tener un ingreso estable. Si tú encuentras una persona que quiere crecer con este negocio y quiere apostar a futuro, ese es el tipo de persona que a nosotros en todos los casos no ha funcionado. De hecho, no funciona también que después los levantan, son levantarlos, ¿ya? Y aquí hay un tema también para responder al profesor que estaba preguntando recién, que hay que tener en cuenta que el esfuerzo de dedicación esperado. Esto es especialmente importante para los académicos gestores y para el directorio, ¿ya? Y aquí se requieren en el directorio distintas habilidades, no solo técnicas, sino también comerciales y de gestión, porque la presencia y participación de los directores y de los profesores, que son socios y usualmente también son parte del directorio, en etapas tempranas del spin-off, es esencial, tanto ante potenciales inversionistas, como incluso si no se busca inversionistas y lo que se busca es hacer crecer un negocio que ya existe, ante los clientes. ¿Por qué? Porque lo que está vendiendo al comienzo es la seriedad del investigador. Podemos tener el mejor gerente, el mejor ingeniero, ingeniera, químico, química, biólogo, bióloga, pero el que está vendiendo acá es el investigador. Y aquí nos sirve, por ahora, lamentablemente, el control remoto. Nos sirve mucho tener un investigador si un investigador, por ejemplo, quiere crear un spin-off, pero a la vez tiene en su carrera académica tomarse un año sabático prontamente, uno debería decir, ¿sabe qué, profe? Optemos. O posterguemos la creación del spin-off o postergue el sabático, porque no va a funcionar. Si usted se va a sabático, podemos tener las mejores intenciones, trabajar lo mejor posible, pero al volver de su sabático, la empresa va a estar donde mismo estaba cuando se fue. Y siendo tan crítico estas etapas tempranas, probablemente va a significar de que se perdió tiempo y se va a tener que cerrar. Hoy día el tema remoto funciona mucho, pero no se logran grandes cambios
ni grandes cosas solamente de forma remota. Se requiere una presencia directa, y no es para controlar al equipo de spin-off, sino que es para hacer la venta de la propuesta de valor a inversionistas y clientes. Ahora, si uno quiere crecer, el rol del académico, académica al comienzo y de los directores es súper importante, pero no pueden hacerlo todo ellos. El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días nomás, y además se requieren habilidades que ni los académicos ni los directores tienen, y ahí entra el talento clave, los ejecutivos. Y una cosa es identificarlo, y después otra cosa es retenerlo. Y aquí hay que ser súper generoso con el talento clave. Hay que compartir con ellos los logros que sostengan, ¿ya? Y aquí también es súper importante, por eso también es importante separar el gobierno del spin-off del gobierno de la universidad. La universidad, por su naturaleza y por ser una institución súper grande, tiene políticas de remuneraciones que son bastante estables, ¿ya? Aquí en un spin-off se requieren políticas de remuneraciones que sean agresivas, o sea, flexibles, o sea, sueldos base bajos, pero incentivos altos. Y si un ejecutivo clave llega a ganar una cantidad de plata importante porque creó mucho valor, bien ganado y bien pagado, digamos, que no escandalizarse por eso, y de nuevo premiar logros, objetivos y resultados en el largo plazo, sobre todo con lo que nos ha funcionado a nosotros mucho es la valoración de las opciones de acción. De algún modo, que DICTUC y como representantes de la universidad y los investigadores entramos como una cierta participación mayoritaria al comienzo, pero no tener miedo a perder participación hacia futuro, quizás tener menos, pero de algo más grande. Y que en ese delta que se va cediendo, una parte importante sea para quienes son claves en la retención del talento. Y por último, otro aspecto a considerar formar un spin-off que son como misceláneos, pero que no son menos importantes, es elegir el tipo de asociación más importante, que sea más conveniente. Y aquí nosotros en DICTUC hemos creado solamente sociedades por acciones, porque es la figura que más se adecua a la participación de varios socios, que eventualmente puede quedar un solo socio, que también permite crear filiales en China, en el extranjero, que permite emitir diferentes series de acciones, para capital humano, para acciones de primera emisión, etcétera, pero hay que tener clara esa figura. No siempre la SPA es lo más conveniente. Muchas veces también los planes de emisión de acciones iniciales, y nosotros hemos conocido algunos casos, ya definen una ruta futura, o sea, ya se define hacia futuro con la emisión de acciones inicial, que queremos incorporar a terceros, que queremos crecer, que queremos entregar acciones a empleados, etcétera. Todo eso hay que tratar de diseñarlo al comienzo. Perdón, abogado. Sí, un alcance que en la elección del tipo de asociación más conveniente no necesariamente implica formar una sociedad. Hay también spin-off que no necesariamente pasan por formar una sociedad anónima o una SPA o una sociedad limitada. Hay otras formas de asociación que también son eficientes y que muchas veces pueden resultar mejor para el tipo de negocio. Me refiero, por ejemplo, a los joint ventures, a las asociaciones o cuentas en participación, a los convenios de colaboración. Hay más formas de asociación, no es sinónimo empresa o spin-off de sociedad. Importante también tener ese abanico bien abierto, no restringirse a la formación de una sociedad. Héctor, tengo una pregunta para ti. Primero comentar que esto que acabas de decir es bien importante en general en las universidades o quienes están creando emprendimientos, lo vemos en términos de blanco-negro, ¿no? Licenciamiento, creación de spin-off y no vemos todo este abanico de posibilidades, así que qué bueno que lo mencionas. Tengo una pregunta de Benjamín Parra. Yo creo que es una pregunta que probablemente la abordes más adelante, y si no, te la dejo levantada y luego vemos en qué momento es mejor que se aborde. En universidades públicas, si un investigador desarrolla una invención y decide crear un spin-off, no se le permite tener más del 10% de participación societaria en la empresa, según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, un segundito, del Estado, con relación a las normas de probidad administrativa. En este artículo refiere ejercer o postular a cargos de administración del Estado. ¿Podrían comentar algo al respecto? ¿Efectivamente es correcto que solo se permita el 10% de participación al inventor, según este artículo?
Sí, hay una serie de normativas que están aquí en juego. Efectivamente, la ley de base tiene una serie de restricciones para la formación de spin-off. Y en esos casos sí es importante muchas veces tener presente que no necesariamente la sociedad es la herramienta corporativa que más va a servir a ese emprendimiento. Yo insisto, hay otras formas de emprender que no necesariamente pasan por una sociedad y que permiten no saltarse la normativa en ningún caso, pero sí buscar formas distintas de cumplirla. Y es, por ejemplo, con la formación de los joint ventures, en que si bien no están estrictamente regulados en una ley específica, sí son pero de común uso y suelen ser súper eficientes. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante en la presentación, Magali. Gracias. A Jessica Fernand tenía también una pregunta, pero me parece que acabas de dar el ejemplo que ella pedía un ejemplo donde, bueno, ella habla en realidad de un ejemplo de convenio de colaboración donde se pueda regular la creación de una BCT, pero acabas de hablar de la figura del joint venture como figura para poder regular relaciones. No sé si quieres comentar algo más o seguimos. Sí, lo que pregunta, sí, efectivamente es una forma de lo que se llama la forma de colaboración empresarial horizontal. Es decir, porque también hay formas de colaboración verticales. El convenio de colaboración horizontal consiste en el que muchas personas, varias personas, que tienen más o menos una misma inquietud, un mismo propósito, se asocian para desarrollar un proyecto común. Por ejemplo, un ejemplo que me está pidiendo ahí nuestra amiga es la formación de un consorcio, por ejemplo. DICTUC ha formado parte de varios consorcios que son formas de colaboración horizontal que permiten acometer un emprendimiento y escalarlo. Si ese escalamiento prospera y es necesario entonces empezar a integrar a nuevos inversionistas o empezar a solicitar financiamiento externo, sí, en ese caso muchas veces el consorcio o el joint venture o la asociación es conveniente transformarla en una sociedad, sobre todo para efectos de poder facilitar la operación con bancos, que le piden cuenta corriente, le piden una serie de requisitos. Y en esos casos sí conviene que ese consorcio, ese joint venture, escale a una sociedad limitada, anónima, SPA, etc. Perfecto, gracias. Complementando lo que dice Héctor, en DICTUC, igual somos una sociedad anónima, entonces tenemos esa flexibilidad. Nosotros tenemos muchos emprendimientos internos, o sea, todas las unidades de negocios que tenemos con profesores son emprendimientos internos, y con cada profesora firmamos un contrato de asociación o un joint venture, como dice Héctor, en que DICTUC es el gestor, el investigador es el partícipe, y dentro de DICTUC, que es responsable de toda la parte legal, comercial, etcétera, se crea un pequeño negocio en el que participamos sin crear un root nuevo, sin crear nada, participamos en pérdidas y utilidades de una forma predefinida. Entonces, nosotros ya tenemos como tenemos spin-off interno, no sé, spin-in, digamos, no sé cómo decirlo. Entonces, son unidades internas que algunas de las cuales se transforman en esta empresa separada, pero como dice Héctor, se pueden hacer muchas figuras. Nosotros hemos tenido asociaciones con empresas externas dentro de DICTUC, estos joint ventures, sin crear un root nuevo, y si la cosa anda y funciona, entonces creamos una empresa. Si no, la cerramos antes. Bueno, siguiendo con esto, estos aspectos formales que señalábamos recién respecto, y que señalaba Héctor, que son temas importantes que a veces se pierden de vista cuando uno está creando una empresa, que son higiénicos, hay que tenerlos. Si no son lo más importante, pero si no se tienen puede ser un dolor de cabeza. Tanto temas formales como el nombre de la empresa, registrarlo como marca comercial, las cuentas corrientes propias, los spin-offs que surgen de DICTUC, previo a hacer spin-off, tienen registrada la dirección de DICTUC, el Campus San Joaquín. Registrar una dirección independiente, todo eso de manera de ir liberándose de la tutela de DICTUC y transformándose en una empresa independiente. Eso son los temas que nosotros creemos temas prácticos a nivel de socios, del negocio, del equipo y misceláneos que hay que tener a la vista cuando se constituye un spin-off de DICTUC, y creemos varias de estas cosas aplican en general. Ahora, nosotros, como decíamos recién, tenemos
la política de crear sociedades por acciones. Esos son los spin-offs que creamos. Y dentro de esta, hay dos documentos al momento de constituir un spin-off, que son la constitución de la sociedad y el pacto de accionistas. El pacto de accionistas es un documento negociado previamente entre los socios fundadores en el que se acuerdan aspectos fundamentales para su funcionamiento. ¿Ya? Como decíamos al comienzo de la presentación, los pactos de accionistas al comienzo de los años en que DICTUC creaba spin-off tenían 2 páginas, era como DICTUC y el profesor o la profesora somos socios en este porcentaje, haremos nuestro mejor esfuerzo de aumentar el valor de la empresa. Pero no había nada respecto a directorio, aumentos de capital, nominación del gerente general, compra-venta cruzada de acción, incorporación de terceros. Entonces, a medida que hemos ido creando más spin-off, hemos ido aprendiendo por un lado, y a medida que ha avanzado el tiempo, estos también se han ido complejizando. Y aquí quisiera pedirte, Héctor, si tú puedes un poco explicar los puntos que están incluidos en un pacto de accionistas, los mínimos que tenemos hoy día, que son estos que están acá. Sí, importante lo que decía Felipe recién. Cuando se forma una sociedad, ya sabemos que no es la única herramienta para constituir una empresa, una STC, pero cuando se constituye la sociedad, todos saben que se firman en la escritura de constitución de la sociedad. Yo estoy seguro que eso lo conocen todos. Son los llamados también los estatutos sociales, donde básicamente se contiene la identificación de los accionistas, el capital que cada uno aporta, el objeto o el giro de la sociedad, es decir, a lo que se va a dedicar, la determinación si se va a administrar la sociedad por un directorio, cuántos directores. Todos esos elementos están generalmente establecidos en los estatutos sociales. Pero adicionalmente, como decía Felipe, en los spin-offs de DICTUC hemos dado paso a una firma de un documento accesorio y paralelo, que es el pacto de accionistas. El pacto de accionistas tiene básicamente 12 aspectos fundamentales dentro de varios otros. El 1 y el 2, que se resumen en uno, como estamos viendo aquí en pantalla, es la reiteración del objeto de la sociedad y la participación accionaria inicial de los accionistas o los socios fundadores. Esto muchas veces es reiteración de los estatutos, pero sirve para contextualizar lo que viene después. Por ejemplo, en la designación del directorio. Nosotros sabemos que los directores de una sociedad anónima, una sociedad por acciones, los eligen los accionistas en una junta de accionistas. Sin embargo, el pacto de accionistas que firmamos nosotros en los spin-offs suelen tener algunas cláusulas para protección de los accionistas minoritarios. Y en ese sentido, y en ese contexto de protección de los accionistas minoritarios, es que establecemos algunas reglas para que los accionistas puedan nombrar un director en el directorio, aún contando con una participación accionaria mínima. Eso les permite tener dentro de la sociedad a un representante accionista, aun cuando su porcentaje accionario sea muy pequeño. También es recomendable, y dentro de las buenas prácticas en un pacto de accionistas, establecer reglas para la contratación de partes relacionadas, el número 4. Y por partes relacionadas no solamente nos referimos a contratar, a hacer contratos o acuerdos con empresas en las que algún accionista también tenga participación, sino también regular, por ejemplo, qué pasa si el hijo de algún accionista quiere trabajar en la sociedad. ¿Se va a sujetar a las mismas reglas que los demás empleados de la sociedad? ¿Va a tener algún beneficio o alguna restricción particular? También se trata de eso dentro de los pactos de accionistas, dentro de las buenas prácticas. En la administración de la sociedad también tenemos una serie de reglas que permiten ordenar cómo se va a administrar la sociedad, y esto se cruza mucho con el punto número 6, que son las materias reservadas. Por lo general es recomendable otorgar cierta autonomía al administrador de la sociedad, es decir, que el gerente de la sociedad tenga facultades para poder desenvolverse de forma autónoma y ágil para administrar la sociedad. Pero al mismo tiempo hay una serie de materias que no siempre es bueno que estén totalmente libres a disposición del gerente, sino que también sean resorte de una decisión de más accionistas o de más directores. Por ejemplo, ¿qué pasa si es necesario que una sociedad pida un crédito, por ejemplo, para acometer determinado proyecto? Es recomendable que ese endeudamiento en la sociedad sea decisión de una gran cantidad de accionistas o de directores, y que no solamente quede a decisión del gerente de la sociedad. Por ejemplo, si es necesario licenciar una tecnología, es recomendable que esa decisión de licenciar la tecnología sea tomada por una mayor cantidad de directores o accionistas y que no quede solamente sujeto a la decisión del gerente de la sociedad.
Todas esas materias también suelen regularse en el pacto de accionistas y es conveniente que queden así ordenadas. Política de distribución de dividendos. Por lo general suele pactarse, y eso queda registrado en el pacto de accionistas, que en los primeros años, habitualmente son 3 años, en los primeros años de nacimiento de la empresa, es conveniente que los accionistas no distribuyan utilidades, sino que cualquier dividendo o utilidad que puedan generarse queden dentro de la sociedad para robustecer su capital, para financiar sus proyectos o para engordar, por así decir, la caja para el desarrollo mismo de la sociedad. Otro asunto que también suele recomendarse que deben incluir en estos pactos accionistas o pactos accesorios a los estatutos de la sociedad es una regulación de los aumentos del capital y el procedimiento de venta de las acciones. Es decir, generar también ciertas reglas para que los accionistas, por ejemplo, no puedan vender directamente acciones a terceros. Estos son los llamados los first refusal rights. En una sociedad anónima y en una sociedad por acciones, los accionistas son en principio libres de vender sus acciones a cualquier persona, a cualquier tercero, sin ningún tipo de restricción. El pacto de accionistas, entonces, lo que suele hacer en estos casos es decir, señor accionista, usted tiene libertad para vender sus acciones, pero antes ofrézcanlo a nosotros. Es lo que se llama el first refusal right, donde se le dice al accionista, usted es libre de vender, pero antes de hacerlo, ofrézcanos las acciones a nosotros, de tal manera de impedir que ingresen terceros extraños a la sociedad sin que nadie más lo sepa. En los aumentos del capital lo mismo, es conveniente a veces generar algunos lomos de toro para evitar que los accionistas se vean diluidos. Y si se ven diluidos, que accedan a ciertas normas que le permitan, por ejemplo, y vuelvo al punto 3, nombrar a un director. Son regulaciones que suelen quedar y se recomienda que queden en los pactos de accionistas. Lo mismo en el punto 11, y eso es lo que se había preguntado recién, las opciones de participación para capital humano, que son los stock options. Esto lo vamos a ver en la lámina siguiente, pero adelanto desde ya, que el stock option consiste en un plan de compensación a los trabajadores claves o a los ejecutivos claves de una empresa. Este plan de compensación consiste en permitirle a un trabajador clave o a un accionista clave de la empresa, o muy importante, el poder tener acciones de la sociedad. Pero, a diferencia de los accionistas fundadores, que tienen una categoría de acciones que le permiten participar en las juntas, nombrar directores, los trabajadores o los ejecutivos claves acceden a una categoría distinta de acciones, a una serie de acciones diferentes. Y esa serie de acciones, lo que nosotros hacemos en los spin-off y lo que recomendamos en los spin-off, sean acciones que le permitan al ejecutivo clave obtener utilidades y poder recibir dividendos de la empresa. De tal manera que el accionista no solamente reciba, que el ejecutivo no solamente reciba su sueldo o su remuneración por trabajar en la empresa, sino que además participe de las utilidades de la empresa. Esto es una práctica súper común que se está dando cada vez más en las empresas en Chile y que nosotros como DICTUC, como empresa B, también lo comprometió en sus estatutos, de hacer participar en los spin-off a trabajadores a la propiedad de la empresa, a estas acciones de esta categoría que les permiten recibir utilidades o dividendos de la empresa. También se suele regular y suele ser recomendable en los pactos de accionistas regular los pactos de no competencia o los pactos de exclusividad para saber qué tanta libertad pueden tener los accionistas de desarrollar otro tipo de negocios, de desarrollar negocios complementarios a la sociedad, si pueden competir o pueden no competir con la empresa, todo eso tiene que quedar regulado también. Y lo mismo que la resolución de conflictos. Es importante generar canales y fórmulas para que los accionistas puedan resolver sus conflictos sin que esto necesariamente desencadenen demandas o en acciones judiciales, sino que generar ciertos canales de comunicación que permitan resolver conflictos. Eso es en los pactos de accionistas. Si puedes pasar a la siguiente lámina. Sí, agregar de nuevo respecto a la evolución del gobierno corporativo de DICTUC, que hay algunos spin-offs creados en los años 90 que cuando llegó el momento de venderlo, de salir de nuestra participación, primero cuando empezamos a tener algunos problemas con los socios, recurrimos al pacto accionista para ver cómo resolverlo, y no había pacto accionista. Entonces se dejaba todo, era muy laissez-faire, todo. Entonces, en ese punto, incluso la salida de la propiedad de este spin-off de DICTUC tuvo que hacerse de buena fe, en una negociación que no estaba muy regulada, no había acuerdo sobre cómo llevarlo, se suele complicar todo.
¿ya? Hoy día es impensable crear una empresa que no tenga todos estos temas, al menos declarados, quizás no resueltos, ni tan cerrados, porque también hay que permitir que después entren nuevos socios y por defecto los nuevos socios adhieren al pacto que se haya firmado previamente, y suele ser un tema también que ellos piden el due diligence, y si el pacto se contradice con lo que son sus lineamientos, no van a entrar. Entonces también tiene que ser lo suficientemente detallado como para hacer una hoja de ruta clara, pero también lo suficientemente abierto para que otros se incorporen después, y como vamos a ver después, Héctor ahora se va a referir, los pactos no son una foto, sino que son una película. Sí. Buenas prácticas al momento de hacer un acuerdo de accionista o pacto de accionistas. Primero, identificar los intereses propios y comunes, evitando que unos rivalicen con otros. Todos los emprendimientos que están formados por más de una persona suelen ser resultado del interés de cada persona para realizar el emprendimiento y para finalmente formar el spin-off. Es importante entonces compatibilizar esos intereses propios con los intereses que tienen también los otros accionistas, de manera que puedan todos confluir en el spin-off. Eso conlleva necesariamente a que, lo que decía Felipe recién, las reglas estén claras y haya reciprocidad. Reciprocidad en el sentido que si a un accionista dentro de la sociedad se le establecen determinadas obligaciones o determinados deberes, que tengan como corolario y como otro lado de la misma moneda algún beneficio. Las cláusulas abusivas o de difícil ejecución se resisten a ser cumplidas. Cuando los pactos de accionistas establecen reglas demasiado duras, o las reglas no son claras, o no contienen reciprocidad en el sentido que generen cierto beneficio estas obligaciones, esas cláusulas suelen finalmente quedar como letra muerta. Y eso no nos pasó afortunadamente, pero nos pasó revisando un pacto de accionistas de una empresa que se estaba asociando con DeepTube, donde nosotros vimos que en el pacto de accionistas había una serie de regulaciones súper estrictas para los accionistas, que finalmente repercutían en obligaciones que no generaban ningún beneficio para nadie. Y eso, claro, hacía que el pacto de accionistas fuera un verdadero ladrillo que nadie quería cumplir y que todos querían finalmente obviar o dejar de lado. Una buena práctica es evitar eso. Otra buena práctica es, desde luego, honrar los acuerdos. Todas las decisiones que se toman en la sociedad se recomienda que queden registradas en actas, ya sea en actas de sesiones de directorio, en actas de juntas de accionistas, pero si algún acuerdo no queda en acta y fue tomado por los directores o por los accionistas, una buena práctica es honrar el acuerdo y cumplir con lo comprometido. Evitar enamorarse del pacto y estar atento a los cambios en las condiciones, y el punto 6 es lo mismo, proyectar los acuerdos para el futuro. Hay que entender que cuando se forma la sociedad, cuando se constituye la sociedad o cuando se establecen acuerdos accesorios como un pacto de accionistas, hay que entender que esto no es una foto sino una película. Es decir, que está pensado para que la sociedad avance en el futuro, crezca y se desarrolle. De esa manera, tanto los estatutos como el pacto deben consistir en una hoja de ruta clara, en una columna vertebral que permita estabilidad a la sociedad, pero al mismo tiempo flexibilidad para que pueda moverse en el tiempo, para que pueda evolucionar junto con el negocio y con el desarrollo. Entonces, evitar enamorarse del pacto, decir, no, esta cláusula está escrita y por lo tanto tenemos que cumplirla como dé lugar, no necesariamente es así. No significa no cumplir la cláusula, sino más bien adecuarla a los tiempos y ajustarla al desarrollo de la sociedad. Otra buena práctica es regular los stock options para retener a los ejecutivos talentos clave. Esto ya lo había dicho antes. El stock option es un plan de compensación para los trabajadores que le permite a las personas que están trabajando en la sociedad acceder a acciones de una categoría determinada que les permite recibir dividendos o utilidades que la sociedad genere. Eso genera un fiato muy grande y genera un compromiso muy grande, porque finalmente el ejecutivo o el trabajador se da cuenta que entre más rentable, más productiva y más eficiente sea la empresa, eso no solamente va a favorecer a los accionistas principales, sino que también a él mismo a través de estas acciones que recibe. Dentro de las buenas prácticas también están definir las atribuciones y radio de competencia del administrador o gerente, delimitando su autonomía, es lo que decíamos recién. Debe el gerente tener cierta
flexibilidad para poder moverse autónomamente en la administración de la sociedad. Pero al mismo tiempo es importante también generar ciertos resguardos para la toma de decisiones trascendentales, ya sea, por ejemplo, para apalancar a la sociedad en un banco. Es importante que esa decisión sea tomada por la mayor cantidad de directores posible, ya que conlleva un riesgo para la empresa. Esto significa también generar mecanismos de firma, mecanismos que, por ejemplo, requieran ciertas operaciones, la firma de 2 o más directores. En DICTUC tenemos eso, en que determinadas obligaciones de DICTUC frente a terceros, frente a bancos, frente a acreedores, frente a proveedores, requieran firmas en la medida que los tramos de disposición o de endeudamiento vayan creciendo. De esa manera se robustece la decisión y se va afianzando también la decisión dentro de la empresa. Y dentro de las buenas prácticas, las que decía también Felipe, facilitar la solución de conflictos. Es decir, generar mecanismos para que los conflictos o las disputas que se generen dentro de la sociedad puedan ser resueltas sin necesariamente llegar a una demanda o a un juicio o a tribunales de justicia, qué sé yo. Tratar de generar vías de solución dentro de la sociedad, ya sea contando con un árbitro, por ejemplo, o entre los mismos accionistas, para evitar que esto se judicialice. Esas son en general las buenas prácticas que se suelen recomendar en los spin-offs de DICTUC. Gracias, Héctor. Es súper importante como resumen que todos estos aspectos hay que considerarlos, pero también tener claro que la naturaleza de una empresa va evolucionando y así también debiera hacerlo el pacto. Nosotros hemos visto que a medida que las empresas van avanzando, hemos pasado de una aproximación a la forma de operar de la empresa y a los acuerdos entre socios, en que en el pasado se decía así está acordado y así se tiene que hacer, a una aproximación de los socios en que uno dice, en que los socios decimos, sabes que así lo acordamos, pero las condiciones son distintas, ahora acordemos algo nuevo. Entonces, si bien lo que está acordado es lo que hay que respetar, no está escrito en piedra y puede ser sujeto a cambios a medida que avance el tiempo. Y finalmente, un aspecto importante es que este sí que es un tema que ha madurado en los spin-offs de DICTUC en los últimos 5 o 6 años, gracias a la instalación de este tema como súper relevante en la universidad en general que ha hecho la Dirección de Transferencia y Desarrollo. ¿Cuál es reconocer como un activo, como muchas veces el gran activo del spin-off, la tecnología, la propiedad de esta y el adecuado licenciamiento? Por definición, los spin-offs que se originan en DICTUC tienen entre sus activos, a veces el único, el conocimiento desarrollado por años por un equipo de investigadores, a partir del cual se empaquetan productos o servicios. Ese conocimiento tiene que estar previo a la constitución del spin-off, protegido y licenciado desde la universidad, que en el caso de nosotros, de la Católica, por política es dueña de la propiedad intelectual. La experiencia nos muestra que si tratamos de resolver esto sobre la marcha, es decir, una vez creada la empresa, es súper difícil porque las condiciones comerciales van cambiando y una vez que la empresa parte, dado la dinámica de su negocio y hacer negocios que muchas veces están basados en tecnología, empieza a ser bastante difícil diferenciar lo que se genera en lo conocimiento nuevo que se genera en la universidad del conocimiento nuevo que se genera en la empresa fruto de su propia operación. Entonces, esto mientras más temprano esté acordado, el punto de partida es más importante, no solo para que quieran crear conocimiento, que en el caso de nosotros son los investigadores y la universidad reciban la justa compensación por su explotación a partir de los royalties que paga el spin-off, sino porque la incorporación de terceros a futuro a la empresa, fondos de capital de riesgo o empresas complementarias, exigen reglas súper claras al respecto. No van a entrar a una empresa terceros si ven que la inversión que ellos hacen o que ellos hagan puede ser expropiada después por el pago de royalties que en su momento no estaban regulados. No van a tomar ese riesgo. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Bueno, buenísimo. Vieron que no sobreprometí, efectivamente era muy interesante lo que tenían para contarnos. Nos quedó una última pregunta de Javiera Ledesma, de la OTL de la Universidad de Antofagasta, es si se les da la opción a las spin-off de sublicenciar la tecnología. Si es tecnología que se desarrolló en el spin-off, sí. Sí.
Si es tecnología que el profesor o el investigador desarrolló en la universidad, porque el académico, el investigador, es socio, puede ser director tecnológico, director de la nueva empresa, pero él continúa con su carrera académica y eventualmente sigue investigando, y dado que la línea de investigación suele ser la línea gruesa de la misma, se pueden incorporar nuevos desarrollos. Si son nuevos desarrollos hechos en la universidad, es un licenciamiento de la universidad al spin-off. Pero si el spin-off desarrolla con sus propias capacidades cosas nuevas, pueden sublicenciarlo. Hay que recordar que la licenciante, la dueña de la tecnología de la universidad, que la licencia al spin-off. Por lo tanto, cualquier sublicenciamiento de esa tecnología pasa necesariamente por la aprobación de la universidad. Sí, ahí quizá otra cosa a tener en cuenta es cuál es el modelo de negocio del spin-off, ¿no es cierto? Si va a requerir una sublicencia o no la va a requerir. A veces no lo ponemos y resulta que nos ha pasado en el pasado como universidad, acá estoy hablando con mi sombrero Universidad Católica, de decir, no dejamos esa posibilidad abierta al licenciarle una tecnología a un spin-off, esto es independiente si es DICTUC o no, nos ha pasado en este caso también, pero digo en términos generales, y luego el spin-off necesitaba la posibilidad de sublicenciar porque su modelo de negocio tenía que ver con un sublicenciamiento de la tecnología. Nadie les va a invertir si no tienen la posibilidad de sublicenciar y su modelo de negocios está montado sobre el sublicenciamiento. Entonces, yo creo que ahí la gran conexión es modelo, no es solo verlo en el teórico, si pueden tener este derecho o no, sino es cómo esto interactúa con el modelo de negocios que se está pensando. No sé si pueden comentar algo por ese lado. Sí, bueno, a ver, hay que recordar que la licencia de la tecnología conlleva, hay que tener súper claro, conlleva derechos y obligaciones. En el sentido de que permite el uso en determinado tiempo, en determinado territorio de la tecnología, pero al mismo tiempo conlleva la obligación del pago del royalty, el pago de la regalía por el uso de la licencia. Por lo tanto, en la medida que se va sublicenciando la tecnología, se va también trasladando la obligación de pagar los royalties al sublicenciante, y a su vez el sublicenciante tiene que trasladarla finalmente al dueño, que es la universidad. Por lo tanto, el sublicenciamiento, si la universidad lo autoriza, claro que se puede dar, pero teniendo en cuenta que tiene también esta mochila que consiste en el pago de las regalías, que es lo que define finalmente la licencia. No es algo malo, es algo que va en la figura. Perfecto, muchas gracias. Con esto vamos cerrando la actividad, les agradecemos un montón. Lo puse por el chat porque varios me lo habían mandado en privado, pero efectivamente se va a compartir la grabación. Y les agradecemos muchísimo la participación, esperamos que les haya servido, y bueno, esperamos que haya un nuevo ciclo en donde podamos seguir compartiendo experiencias en torno a estas u otras temáticas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.